Bueno, estamos ya con nuestro segundo entrevistado de esta mañana, nuestro tercero en estricto rigor, pero la segunda segmento. Miguel O'Ryan, infectólogo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Fernando, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, yo no pensé, para ser franco, que a esta altura iba a estar preguntándote qué fue lo que ha empezado a pasar de nuevo en términos de pandemia. Vi que China cerró una ciudad completa, que hay una situación aparentemente de, no sé si es un rebrote o alguna situación particular, pero no cabe la menor duda de que había montones de ánimos diversos que creían que la cosa estaba más bien para el fin que para un recrudecimiento de la pandemia. Bueno, Fernando, yo creo que lo que vino a cambiar un poco el panorama es Omicron, al ser una variante suficientemente diferente a las anteriores que le dio un comportamiento de mayor libertad de difusión para el virus. Aún en personas que habían sido infectadas previamente o vacunadas. Y eso es de alguna manera lo que se vio en todo el mundo en los últimos 3-4 meses, con un llamado consulado transmisibilidad, que hubo un incremento brutal de casos, que como he dicho y repetido, quintuplicó lo que habíamos visto en los años anteriores. Quintuplicó 5 veces, ¿no es cierto? En Chile teníamos 40.000 casos diarios y el máximo que tuvimos en los periodos más crudos de la pandemia con las variantes anteriores eran 8.000. Con, obviamente, la contracara de que las infecciones no son tan agresivas como las variantes anteriores, pero con tal cantidad de casos hay pequeñas proporciones de personas que tienen cuadros más severos, y eso hay que volver a destacar, es fundamentalmente, casi esencialmente, en personas no vacunadas o personas, especialmente si esas personas no vacunadas son adultos mayores o tienen factores de riesgo significativos, que son los que tienen riesgo de la infección grave. Y esa es la condición de la pandemia actual. Ahora, como este virus sigue infectando, lo que se está viendo es que en países donde había mucha contención, donde había poca infección previa, que confiere un cierto grado de protección inmunitaria también, el virus se aprovecha de eso y produce más infecciones. Hong Kong, China, Nueva Zelanda, que empiezan a tener brotes que no habían tenido antes, porque abren un poquito ante una variante muy contagiosa y se producen muchos casos rápidamente, como una hoguera que parte rápidamente. Así que este microorganismo viene, ahora esta nueva variante viene a llenar un poco el espacio, y lo que uno puede prever es que en situaciones como la nuestra, en las Américas, donde había tanta infección por Omicron ya, sumado a la alta vacunación, que por supuesto algo protege contra infección, mucho contra infección grave, pero algo también protege contra la posibilidad de infección, es que esta bajada que estamos teniendo ahora, podamos tener algunos incrementos cuando nos acerquemos al invierno, porque tiende a incrementar el virus, pero no debería, y yo voy a poner el condicional aquí, porque obviamente no podemos tener certeza, no deberíamos tener un aumento significativo. En la medida que se mantenga Omicron fundamentalmente y no tengamos alguna sorpresa, que podemos conversar con una nueva variante que pudiera escapar inmunidad, cual más, cual menos. Sí, ahora, esto es algo, Miguel O'Ryan, que pueda tener una característica muy especial por el hecho de que el rebrote está en el origen de la pandemia en China. ¿En la zona de origen, dices tú? Sí, en la zona de origen. No necesariamente. El problema o lo que uno podría visualizar con el rebrote, o lo que preocuparía, es si fuera una variante nueva que se comportara de una manera muy diferente inmunogénicamente. No es lo que está pasando. Lo que está pasando aquí más bien es que, si bien en zona de origen, fueron zonas donde la contención inicial fue muy, muy significativa, con cierre que han sido permanentes estos 2 años, que ha disminuido mucho la tasa de infección en la población,
pero que al mismo tiempo lo pone en mayor riesgo cuando están estas variantes altamente transmisibles. Ahora lo que hacen, generalmente al aumentar, cierran la válvula rápidamente y logran contener, con toda la medida que obviamente significa los 2 años cerrar 2, 3, 4 semanas grandes ciudades de muchas millones de personas. De tal manera que yo no veo mayor preocupación ahí. No es para pensar que aquí se está gestando o creando una nueva situación que se va a repetir, ¿no? No, eso hay que despejarlo. Estamos en una situación completamente diferente ahora, si bien estamos mirando todas estas particularidades que van ocurriendo, pero en un mundo donde ya la inmunidad contra el coronavirus es mucho más alta, hay mucha mayor protección en la población en general, hay población vacunada, de tal manera que la pandemia que tenemos hoy día sí, todavía nos ocupa y nos preocupa porque hay casos y esta tendencia en aumento, pero al mismo tiempo los casos graves asociados a la infección, las UCI, los fallecidos, van disminuyendo en forma muy significativa. No tienen nada que ver lo que es ahora, lo que era hace 1 año o 2 años atrás. Sí, hay entiendo un llamado a una cuarta dosis de refuerzo ahora, ¿no? Bueno, el mundo, yo diría, ha ido empíricamente avanzando a las dosis de refuerzo de vacuna y que se van sosteniendo con algo de evidencia previa, y en la medida que se avanza en la vacunación se va evaluando cuán potente es en cuanto a aportar, a conferir mayor inmunidad, por un lado en la inmunidad que puede ir decayendo con el tiempo en general, y eso aumenta el riesgo tanto para infección como para infección grave, como el hecho de colocar un refuerzo aún en una inmunidad que no va decayendo tanto, pero que pueda proteger más contra estas variantes que son algo diferente, que produce una respuesta más amplia del sistema inmune. Son dos objetivos que para la tercera dosis fue claro que para ambos objetivos jugaba un rol importante, y es posible que una cuarta dosis, dejando que pase un tiempo, 4, 5, 6 meses, y se evalúa que vuelve a caer la inmunidad protectora algo, especialmente contra infección grave, y si esa cuarta dosis puede producir una pequeña ventaja contra la posibilidad de la diseminación y lograr controlar Omicron, pudiese ser útil. Ahora, hay que decir que a mi manera de ver en este momento no está claro aún cuánto impacto puede tener una cuarta dosis, pero es probable que vayamos para allá. O sea, de hecho, yo estoy viendo en todos los medios que hay hasta fechas para cuarta dosis. Claro, ejemplo, en nuestro país... Aquí veo marzo, dice cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 14 de noviembre. La forma en que lo frasean además es, pero para pedirle a la gente que no entienda. Sí. ¿Qué significa cuarta dosis para personas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 19 de septiembre? Claro. Bueno, esperemos un poco. Obviamente vamos a ver en las recomendaciones que van a venir ahora y en cómo va a seguir la estrategia de vacunación y nuevas dosis. Ahora, el entendido de ese comunicado es que las poblaciones más vulnerables, las que sabemos que la inmunidad tiende a bajar más rápidamente, son todas nuestras personas que tienen algún tipo de compromiso del sistema inmune, y donde en general, con todas las vacunas, se tiende a producir a ofrecer refuerzos de una manera más frecuente. De tal manera que partir con ese grupo obviamente es razonable, y la fecha la ponen para que haya un cierto plazo que haya pasado entre la última dosis y el refuerzo. No se puede reforzarlo al mes o a los 2 meses de haber recibido la tercera dosis. La idea es dejar pasar por lo menos unos 4, 5, 6 meses para que reciba esa cuarta dosis. Así que imagino que va en esa línea, y vamos a ver si las recomendaciones de cuarta dosis se van a extender o no a otros grupos, con obviamente el nuevo consejo asesor, en fin, que se está gestando. O sea, yo estoy viendo aquí en términos de redacción, digamos. Por ejemplo, cuarta dosis para personas de 55 o más años, ahí calzo yo,
que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 5 de septiembre de 2021. Eso significa que si es que yo me vacuné el 6 de septiembre no calzo, ¿no? No para la primera, según ese, no por lo menos para un primer periodo, pero probablemente sí para el siguiente. Para el siguiente, no, sí, por supuesto. O sea, Claro. lo que pasa es que la forma de comunicarlo podría ser, pero bastante más directa, digamos. Pero ya, eso significa que vamos a tener probablemente un proceso de una cuarta dosis de refuerzo que va a estar durante la segunda quincena y la primera quincena de abril en toda su dimensión, ¿no? Bueno, no lo sé, no es probable o posible si es que la autoridad finalmente así lo decide. Yo lo que puedo decir es que es una aproximación empírica, no tiene tanto sustento, pero es razonable en este conocimiento de que la inmunidad tiende a ir decayendo con el tiempo, y en la medida que siga circulando bastante virus vale la pena ir reforzando. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar y cuántas dosis? En algún minuto hay que tratar de ponerle más ciencia también. Cuesta a veces cuando en general esa ciencia va sobre la marcha en relación al curso de la pandemia. Pero si esa indicación está, bueno, no va a dañar, todo lo contrario, No, puede aportar. por supuesto. Claramente puede aportar. Las vacunas son seguras, eso también hay bastante tranquilidad al respecto. Y vamos a tener que ir viendo qué pasa durante este año, donde uno espera que, realmente espera que el curso de la pandemia ya vaya bajando en intensidad, y esperemos verlo especialmente después de junio, pasando nuestro invierno, que donde es razonable que tengamos una cierta alza, ya entremos en una primavera con mucho menos casos, y yo esperaría ya que también el próximo verano fuera bastante menos casos que lo que hemos tenido este año. Ahora, estamos también en un cambio de autoridades, Miguel, y la nueva autoridad sanitaria, me imagino yo que no solamente tiene una continuidad, pero que eventualmente también se pueden hacer otro tipo de cosas, o básicamente lo que hemos hecho ha tenido el éxito que ha tenido, y por lo tanto va a continuar más o menos de la misma forma, ¿no? Sí, bueno, mi impresión, y lo he dicho, ¿no es cierto? Y de alguna manera también me ha tocado participar en tratar de aportar en algunas de las decisiones. Yo creo que en general el enfoque chileno ha sido bastante racional, tanto el punto de vista epidemiológico, especialmente, obviamente, el punto de vista de vacuna, donde ahí sí que nadie duda. Hay cosas que claramente se pueden haber hecho mejor, y yo creo que lo que las nuevas autoridades plantearon ayer es, a mi manera de ver, es básicamente mantener un enfoque semejante, fortalecer el aporte quizás de la ciencia y de los asesores, entendiendo que hay componentes también políticos que tienen que ver con la toma de decisiones sobre las personas, y han planteado ir ampliando la participación en estos grupos, lo cual siempre me parece muy bien también, para que las decisiones también sean abordadas con un enfoque más multivisión, ¿no? Y tome en cuenta diferentes aspectos de la sociedad. Eso es lo que yo escuché, me parece muy bien, y bueno, seguir básicamente, yo creo que un camino que dentro de todo ha sido racional, coherente y, bueno, exitoso es difícil decir, pero por lo menos ha sido coherente. ¿Cuál es la diferencia entre exitoso y coherente? ¿Qué tendría que suceder para que fuera exitoso, digamos? Bueno, que ahí entran las comparaciones, si podríamos haber tenido quizás, comparado con otros países, menos fallecidos, obviamente eso duele mucho. Si los brotes podrían haber sido con menor número de casos, a veces es fácil ser generales después de la batalla, ¿no? Pero la verdad que si uno ve y hace una comparación con países tanto más desarrollados que nosotros,
que manejan sistemas sociales y democráticos parecidos a los nuestros, porque manejar pandemia es bastante más difícil a veces en sistemas democráticos que en sistemas autoritarios. Eso presta para otro tipo de discusiones. Si uno ve el nivel que tuvo nuestra población, por ejemplo, en casos fallecidos, actualmente está como en un lugar 30 a nivel global, bajos países más o menos comparables, porque a veces es difícil comparar esas cifras tan duras en países que no la llevan tan bien o no son tan creíbles. Así, pero obviamente uno diría, chuta, a pesar de que todo lo que se hizo es difícil, o lo que hicimos, es difícil decir que teniendo 42.000 conciudadanos fallecidos, entre comillas, está bien, ¿no? Parece que te estás moviendo, Miguel, porque se mueve. Hecho mejor. Sí, la otra cosa es, yo me imagino también que cómo se evalúan determinadas medidas que se han tomado. Por ejemplo, las medidas de vuelta a clases tienen un periodo para poder evaluar si es que siguen tal cual son o hay que hacer algún tipo de situación. Particularmente me refiero a que hubo mucho comentario en ese sentido respecto que las condiciones en muchos colegios son muy diversas a otros colegios que tienen más recursos y desde ese punto de vista ¿hay algún tipo de estudio donde se esté evaluando hoy día cómo ha funcionado esa vuelta a clase? No tengo una respuesta para decir que si hay un estudio sistemático, global, o llevado a cabo por alguna universidad o grupo de investigación propiamente tal, Fernando, pero lo que uno razonablemente ve, y sin que yo esté en esa materia, así que mi opinión es cándia al respecto y puede estar equivocada, pero es primero que las comunidades escolares o el ingreso a los colegios en todas partes del mundo no han significado en sí mismo un riesgo importante dentro de lo que se ha podido evaluar de incremento del impacto de las pandemias en general en los países donde ello ha sido. En eso hay que ser muy, muy claro. Ahora, la realidad que te señala, claro, la conocemos, es parte de la problemática de nuestro país que tenemos que tratar de ir mejorando, la diferencia de las situaciones entre los colegios, entre muchas otras cosas. Y la pregunta es si eso va a determinar que haya o no mayor riesgo en algunos colegios que otros. Lo que uno visualiza es que se ha dejado esta tarea a lo que se ha llamado las comunidades escolares, lo que he escuchado también del mensaje de las nuevas autoridades, donde van a estar evaluando dentro de sus comunidades cómo es el comportamiento de la infección en las diferentes comunas, especialmente para atacar eventualmente brotes que puedan ocurrir en algunos colegios. Sabemos que pueden ocurrir brotes, no han sido muy significativos, pero pueden ocurrir, y cuando ocurren hay que controlarlo adecuadamente con medidas que son las clásicas, ¿no? Que es cerrar una sala o eventualmente cerrar un colegio por un periodo de hasta 14 días, si es que hay un número de casos que vaya más allá o que sugiere que el virus ya está en varias salas de clase. Entonces eso es lo que hay que estar atento para tomar esas medidas, pero el llamado a la tranquilidad, porque en general el virus, si bien puede infectar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, hay un buen porcentaje que está vacunado y en los niños y en los jóvenes este virus es bastante más benigno que en los adultos, especialmente los adultos mayores y los adultos con factores de riesgo. Las nuevas variantes que han salido, Miguel Ryan, ¿son de características distintas a las originales? ¿Las originales eran más fuertes que estas últimas o al revés? Bueno, han ido surgiendo muchas variantes y unas pocas de ellas son las que logran finalmente prevalecer, es como ganarle a las otras, porque tienen una ventaja evidente de sobrevivencia dentro del ser humano comparada con las otras, así que empiezan a prevalecer, ¿cierto? Y hemos llegado hasta Omicron, ahora han sido como 5, Delta, Gamma, Epsilon en su momento, la Wuhan inicial. Pero llevamos casi 3 años y han sido solamente 5, y hay decenas de otras que han surgido y se han ido quedando en el camino, porque no tienen una ventaja biológica. La que han surgido ahora, que es la
B2, una variante de Omicron, que está causando incremento de casos. Hay que irla observando, tiene algunas variaciones con relación a Omicron 1, que sugiere que a lo mejor podría haber reinfección, pero no ha sido muy significativo hasta ahora. Si eso ya no ocurre en un periodo de un mes, es bien probable que no vaya a ocurrir, porque si algo vemos con estas variantes de preocupación, que ganan la pelea, que muy rápidamente empiezan a mostrar que tienen una predilección. Así que Omicron 2 por ahora se está observando, está causando casos en diferentes países, pero todavía no ha sido explosiva. Y Delta Cron, que esta variante que es una mezcla de Delta con Omicron, por una recombinación genética, por ahora también está a bajo nivel, no está en este momento causando cuadros que sugieran que van a ser más graves o necesariamente más transmisibles. Así que esas son las dos que suenan por ahora, pueden surgir más, y obviamente es algo que estamos mirando permanentemente, porque eso es lo que puede ir cambiando el curso de la pandemia durante los meses que vienen. ¿Y cuáles son las condiciones que se necesita para que eventualmente dejen de aparecer nuevas variantes? Se logra en algún momento un equilibrio, en este caso tiene que ser un equilibrio global, porque este es un pandémico global en donde el nivel de inmunidad que adquiere la población por diferentes vías, por una infección previa con una variante anterior, por una infección o reinfecciones con las variantes de ahora, más la vacunación, se va adquiriendo una inmunidad colectiva a nivel global que hace que empiece a disminuir la circulación global ya de una manera más permanente, y en la medida que va bajando esa circulación global, es que la posibilidad de que surjan nuevas variantes disminuye. La posibilidad de nuevas variantes se nutre de que haya muchos virus infectando y circulando a nivel global. Ahora, al mismo tiempo, es interesante porque vemos que Omicron ha infectado, pero a diestra y siniestra, y uno podría haber pensado entonces que podrían haber surgido variantes más rápidamente, porque ha infectado a tanto más gente, pero eso no ha sido así. Entonces también como que se va produciendo biológicamente una disminución de capacidad de producir ya variantes que tengan un nicho predilecto en el cuerpo humano que venza a las anteriores y que le confiera una propiedad distintiva de severidad o de mayor capacidad de infección, como que ya se va perdiendo. Entonces, en esa dinámica, esperemos que vayan disminuyendo las posibilidades de nuevas variantes de preocupación, ya sea porque escapen inmunidad y produzcan muchas infecciones más a futuro, o que produzcan infecciones más graves, que es lo que no hemos estado viendo en el curso de estos años. Van disminuyendo la seriedad de la infección con esta variante. Y en materia de los otros países que eventualmente tienen también una situación similar que la nuestra, ¿se ha visto algún tipo de cosa que valga la pena tomar en cuenta para este país, para nosotros? Bueno, nosotros, claro, estamos mirando a países que tienen situaciones semejantes y que nos preceden como en 3-4 meses. Exacto. En la estacionalidad. España, un muy buen ejemplo. España, que yo lo miro muy muy de cerca, que es un país con alta tasa de vacunación comunitaria, lo ha hecho muy bien, y ha tenido las curvas casi idénticas a las nuestras. En este momento ellos están con la caída post-invierno, entonces están con muy poquitos casos y volviendo a la vida normal. Vamos a tener que estar mirando qué pasa con países como España ahora cuando entren en su tercer primavera-verano, porque es muy probable que lo que pase allá vaya a pasar acá a futuro. Yo diría que son países que tienden a mantener, y esto yo creo que es un buen mensaje, tienden a empezar a disminuir las restricciones, porque bueno, hay que empezar a darle vida a los teatros, ¿no? En Chile es un temazo, los teatros, los cines, pero al mismo tiempo sin hacer una liberalización completa, como sí han hecho otros países de Europa. Sí. De tal manera que mantener la mascarilla,
eventualmente yo creo que una buena idea es tratar de mantener el tema de la vacunación como para determinar cierto grado de aforo en lugares muy cerrados. Ese tipo de cosas probablemente en este año va a haber que mantenerlo, aún bajando los casos en forma importante, hasta que logremos ya tener la certeza que este virus entra en una fase ya de este control que dijimos inicialmente, en donde podemos tener cierta certeza que vamos a tener una circulación baja de virus con incremento en periodos de mayor aglomeración, pero incrementos bastante controlados y que no causen aumento de pacientes graves o fallecidos, más allá de lo que sabemos que tiende a ocurrir con otros virus respiratorios. O sea, desde ese punto de vista, en raya para la suma, estamos en una mejor situación de cuidado a través de los procesos vacunatorios, pero todavía está la cosa bastante inestable, digamos. Está no inestable full, hay algunas incertidumbres. Evidentemente hemos tenido que ir aprendiendo a convivir con esta realidad, que estamos en un ambiente bastante más vivible ahora, obviamente, que hace 1 o 2 años, sin que eso haya causado un incremento significativo del impacto de la pandemia, pero siempre hay que estar mirando, y por eso obviamente la Autoridad de Salud en esto mantienen una vigilancia. Tenemos que estar atentos a ir prediciendo cómo va la pandemia, asegurarnos que se mantenga en canales razonables y estar mirando la posibilidad de nuevas variantes muy atentamente, qué es lo que podría alterar el cuadro. Tenemos que no, pero es lo que hay que estar mirando. Esa es la situación que estamos ahora. Claramente, bueno, evidentemente tiene que ser así, mejor que hace 1 o 2 años atrás, pero con una situación de vigilia, obviamente, que hay que mantener durante todo este año. Miguel O'Ryan, infectólogo, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Un gusto, Fernando. Adiós. Gracias. Que te... Comentan nuestras redes.